Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar. Si recuerdan ustedes, el día de ayer terminamos ya de ver la unidad número 5, la que se refiere a todo lo de regeneración in vitro, micropropagación, y comenzamos ya a ver la unidad número 6, en donde estamos hablando del cultivo de células en suspensión. Si recuerdan ustedes, comentábamos que este tipo de cultivo consiste fundamentalmente en cultivar células de la planta o células vegetales como si fueran microorganismos, es decir, ya no cultivar tejidos, ya no pretender regenerar plantas completas, sino simplemente desarrollar a las células vegetales en un medio líquido de manera individual, ya no formando tejidos, sino que cada célula simplemente va a estar flotando, va a estar suspendida en ese medio de cultivo líquido con la finalidad de tener un desarrollo muy rápido, un crecimiento de esa biomasa muy rápido y sobre todo utilizar eso, como lo vamos a ver algunos ejemplos, para utilizar ese sistema para la producción de algunos compuestos o metabolitos de interés que sean naturales de esa planta o incluso algunos elementos o compuestos que sean recombinantes. Es decir, que nosotros primeramente hayamos manipulado genéticamente ese cultivo con la finalidad de utilizar estas células como bioreactores, como reactores para la producción, por ejemplo, de alguna proteína de interés. Entonces, no sé si hubiera quedado alguna pregunta, alguna duda de lo que alcanzamos a avanzar el día de ayer sobre este tema, ¿no? Muy bien, entonces me voy a permitir compartir la pantalla a partir de donde nos quedamos el día de ayer y como siempre también les pido que en cuanto la tengan ya visible en sus pantallas, en sus dispositivos, me avisen. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Entonces, si se acuerdan, estábamos hablando básicamente del cultivo de células en suspensión. Y el cultivo de células en suspensión, pues se va a caracterizar porque en una gran medida estas células se van a comportar como si fueran microorganismos, es decir, van a tomar un comportamiento muy parecido, si no es que igual, a un cultivo de microorganismos. Seguramente ustedes en alguna materia anterior, sobre todo del área de la microbiología, pues hablarían un poquito de esta cinética de crecimiento, de desarrollo de un cultivo. Si se acuerdan ustedes, el día de ayer terminamos viendo esta gráfica en donde comentamos que a partir del momento en que nosotros inoculamos un cultivo para generar un cultivo en suspensión, ¿se acuerdan ustedes que comentábamos que normalmente lo que utilizamos como inóculo es callo, al menos para iniciar el cultivo? Ya después, ya que tenemos un cultivo, a partir de ese mismo cultivo, podemos tomar porciones alícuotas para inocular nuevos cultivos. ¿Qué va a pasar el día que nosotros inoculamos el tejido o inoculamos las células ya de un cultivo previamente establecido? Lo que vamos a ver los primeros días es que prácticamente no pasa nada, como si no fuera a tener éxito nuestro cultivo. Vamos a ver una fase que se llama lag, en donde prácticamente no vamos a ver multiplicación celular, no vamos a ver desarrollo. Lo que ocurre es que en esta fase, como les comentaba el día de ayer, se está dando el proceso de adaptación de las células a las nuevas condiciones. Son condiciones diferentes, es un medio de cultivo líquido, es un cultivo que está siendo, como lo veíamos ayer, agitado. Por lo tanto, va a haber un periodo, dependiendo de la especie, puede ser un periodo de solamente 1 o 2 días o hasta de 1 o 2 semanas, dependiendo de la especie de planta, en donde no vamos a ver nada. Sin embargo, va a llegar el momento en donde ya empecemos nosotros a ver algo de crecimiento.
Y ese crecimiento, es decir, ese incremento en el número de células, se va a ir acelerando muy rápidamente. Es decir, cada día que nosotros midamos, más adelantito vamos a ver cómo medimos el crecimiento de estos cultivos, pero cada día que lo midamos vamos a ver un incremento muy espectacular con respecto al día anterior. Vamos a tener lo que se conoce como una fase de crecimiento logarítmico, es decir, una fase log. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que se va acelerando el crecimiento. Finalmente, al terminar esta fase, vamos a ver que se mantiene el crecimiento del cultivo, pero ya no se acelera, sino que ya se mantiene a una velocidad estable. Es lo que se conoce como una fase de crecimiento lineal. Es decir, ya de una manera predecible, casi vamos a saber cuánto se va a reproducir el cultivo de un día para otro o de 2 días, según como nosotros hagamos los muestreos. Esto va a ser una etapa de crecimiento lineal. Esta es una etapa de estabilidad. Es una etapa en donde ya de manera previsible, cada cierto tiempo, se va a dar la división celular. Va a llegar el momento en que este gran desarrollo del cultivo nos va a empezar a agotar el medio. Algunos de los nutrientes del medio se van a empezar a acabar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que vamos a ver es que ahora va a haber una desaceleración, es decir, la velocidad de crecimiento de ese cultivo va a reducirse en lo que se llama una fase de desaceleración. Y al final de esa fase de desaceleración vamos a ver que ya no hay reproducción celular, es decir, las células están vivas, es un cultivo de células vivas, pero ya no se están multiplicando, ya el medio está demasiado agotado, ya se carece de algunos nutrientes y por lo tanto vamos a tener una fase estacionaria, una fase en donde nuestro cultivo está maduro, están vivas las células, pero ya no se están multiplicando. Después de esto, si nosotros no cambiamos el medio de cultivo, no hacemos algo para rescatar nuestro cultivo, pues el siguiente paso pues es ya el deterioro, se van a empezar a morir las células y tarde o temprano pues vamos a tener ya no un cultivo de células en suspensión, sino pues una especie de caldo de restos de células muertas, porque al agotarse el medio por completo, pues van a empezar a morir las células y al morir se van a lisar, van a liberar algunas toxinas y eso va a terminar por matar a las pocas células que queden vivas. Entonces, esta es la cinética de desarrollo de un cultivo de células en suspensión, que si se acuerdan ustedes de algunas otras materias previas, pues realmente se parece mucho a cualquier cultivo de células bacterianas o de levaduras en medio líquido. Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿alguna duda sobre esta cinética de crecimiento de un cultivo? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Fíjense bien, cada vez que nosotros trabajamos con esto, vamos a tener que hacer este ejercicio. Es decir, vamos a tener que sembrar nuestro cultivo y cada día o cada 2 días, dependiendo de qué tan rápido o despacio crece nuestra especie, vamos a tener que estar tomando muestras para ir determinando el crecimiento del cultivo. Es decir, nosotros vamos a construir una gráfica como esta. La única diferencia que va a haber es cuál va a ser el periodo de tiempo, es decir, los lapsos de tiempo aquí pueden variar, pero la forma de la curva va a ser siempre igual en un cultivo en suspensión. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos ese ejercicio? Porque es fundamental que nosotros, antes de comenzar, por ejemplo, una tesina, un proyecto de investigación o cualquier tipo de desarrollo biotecnológico, hagamos esta gráfica. Bueno, porque esta gráfica es importante para que nosotros podamos manejar nuestros cultivos en suspensión. Por ejemplo, si ustedes quieren generar más cultivos, es decir, empiezan con uno y quieren multiplicarlo, quieren inocular más matraces, quieren incrementar el número de cultivos, el cambio lo tenemos que hacer durante la fase de crecimiento lineal, más o menos al final. Nosotros debemos de saber más o menos qué día termina o qué día concluye esa fase de crecimiento lineal
para 1 o 2 días antes de que termine hacer la resiembra, es decir, tomar una muestra de este cultivo e inocular otro, para que las células se encuentren precisamente en esa etapa de multiplicación acelerada. Si nosotros nos pasamos y si tomamos una muestra ya en la etapa en que se está deteriorando nuestro cultivo, es muy posible que el nuevo cultivo ya no prospere, es decir, que estas células ya estén demasiado deterioradas como para reiniciar la división. Entonces, si lo que queremos nosotros es mantener nuestros cultivos para generar nuevos cultivos, para inocular, por ejemplo, un bioreactor con estos cultivos, siempre necesitamos saber qué día termina la fase de crecimiento lineal para tomar nuestra muestra, hacer nuestra resiembra un poquito antes, para agarrar a las células en esta etapa de división activa. Si lo que queremos nosotros, fíjense bien, eso lo vamos a ver también más adelante y en otra unidad, si lo que queremos es utilizar este cultivo para producir un metabolito de interés de origen de la planta, por ejemplo, algún alcaloide, algún terpenoide, algún compuesto químico que tenga un gran valor, por ejemplo, como medicina, normalmente la producción de los metabolitos secundarios se va a dar en la fase estacionaria, es decir, cuando la célula todavía está viva, pero ya no se está dividiendo. En estas fases de división, toda la energía que tiene la célula la va a gastar precisamente en estarse dividiendo. Por lo tanto, si yo quiero cosechar un compuesto químico de alto valor, normalmente me voy a esperar a la fase estacionaria, que es cuando la célula ya dejó de dividirse y entonces la energía disponible la va a emplear en sintetizar el metabolito que yo quiero cosechar. Por eso es muy importante que antes de empezar un trabajo con este tipo de biotecnología, nosotros conozcamos para nuestra especie, para nuestro sistema que queremos trabajar, conozcamos esta gráfica para que esta gráfica nos sirva para poder manejar nuestro cultivo, saber cuándo subcultivar para obtener cultivos nuevos o saber hasta qué día me tengo que esperar para cosechar mis compuestos, mis metabolitos de interés. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta cinética de crecimiento? Muy bien. Bueno, ¿cómo le hago yo? Una vez que yo ya tengo un cultivo, acuérdense, normalmente esto comienza con tejido calloso. Sobre todo es importante que el tejido calloso sea friable y ese tejido yo lo voy a inocular en un matraz con medio líquido, lo voy a poner bajo agitación continua en una plataforma de agitación y de esa manera yo voy a poder obtener mi primer cultivo en suspensión, es decir, a partir de tejido calloso. Una vez que yo tengo mi primer cultivo en suspensión, yo puedo obtener muchos más, es decir, puedo inocular más matraces o incluso puedo inocular dispositivos de mayor volumen, de mayor tamaño, como sería este bioreactor. Acuérdense, la gran ventaja de un medio líquido es que lo puedo escalar, es decir, lo puedo hacer a la escala que yo quiera. Entonces, una vez que yo obtengo mi primer cultivo, a partir de ese cultivo ya no necesito volver a empezar de callo o generar nuevamente tejido calloso, sino que ese mismo cultivo yo puedo tomar alícuotas para inocular matraces nuevos. Por ejemplo, puedo tomar 10 mililitros de células en suspensión de un cultivo ya bien establecido y con esas 10 mililitros inocular medios de cultivo recién preparados. Y de esa manera yo puedo no solo mantener, sino que puedo estar continuamente multiplicando mis cultivos en suspensión. Y si mi intención es escalar el proceso, yo puedo utilizar ya no 10 mililitros, sino el cultivo completo, el volumen completo para inocular un bioreactor con medio de cultivo y de esa manera tener un gran volumen de células en suspensión que posteriormente yo puedo cosechar, como vemos aquí en esta charola. Lo que vemos de color blanco, que parece, no sé, como harina, algo así, pues no son más que las células en suspensión. Lo único que se tiene que hacer es filtrar todo este cultivo, eliminar con la filtración
el medio de cultivo ya usado y de esa manera cosechamos nuestras células en suspensión y ya a partir de ellas podemos obtener el compuesto químico que nos interesaba. Entonces, la manera de mantener estos cultivos pues es realmente muy sencilla, igual como ustedes lo harían con un cultivo de microorganismos, en donde tomarían una alícuota de su cultivo anterior para inocular un cultivo nuevo. Ahora, para construir la gráfica que vimos, nosotros necesitamos medir el crecimiento de cultivo, es decir, nosotros necesitamos tener un valor para poder construir nuestra gráfica. Debemos de conocer qué tanto se están multiplicando las células. Para esto se utilizan 4 técnicas o hay 4 metodologías que me pueden permitir a mí conocer cómo es que se va desarrollando el cultivo. La primera de esas metodologías es lo que se llama la medición del volumen del paquete celular. ¿Qué es eso? ¿Qué significa medición del paquete celular? Bueno, vamos a suponer que ustedes inoculan por primera vez, inoculan con tejido calloso un medio líquido, lo ponen en agitación y van a construir su curva, su cinética de crecimiento. ¿Cómo lo harían con este método? Bueno, si se fijan, es relativamente sencillo. Lo único que necesitan ustedes es un tubo para centrífuga, no para microcentrífuga de esa Zeppendorf, sino una centrífuga normal, un tubo que esté graduado, es decir, que tenga las rayitas que nos permitan leer el volumen en mililitros o como ustedes quieran, es decir, necesitan un tubo de centrífuga graduado. ¿Qué van a hacer? Van a tomar una muestra de unos cuantos mililitros, por ejemplo, de 5 mililitros de su cultivo. Aquí van a colocar su cultivo. Acuérdense, en ese cultivo tenemos el medio líquido y tenemos a las células nadando, suspendidas en ese medio líquido, como lo podemos ver aquí en esta fotografía. ¿Qué van a hacer? Pues van a centrifugar ese cultivo, lo van a colocar en una centrífuga clínica, no en una microcentrífuga ni en una ultracentrífuga. En una centrífuga clínica es suficiente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que las células que tenían ustedes en suspensión se van a bajar, es decir, la centrifugación va a hacer que todas las células nos queden formando una pastillita al fondo del tubo. Y lo que van a hacer ustedes es simplemente, como su tubo está graduado, medir cuál fue el volumen de esa pastilla. También se le llama paquete celular. Y lo que ustedes van a ver es que cada día que ustedes repitan esta medición, ese volumen va a ir aumentando, va a ir incrementándose un poquito. Y de esa manera ustedes pueden conocer cómo se va desarrollando su cultivo, es decir, simplemente tomando una muestra y haciendo este ejercicio que es muy sencillo, centrifugándola, midiendo el volumen de células que tienen por volumen de medio. De esa manera pueden construir su gráfica. No sé si quede claro, si se entiende qué es el volumen del paquete celular. ¿Qué otra opción tienen? Bueno, si ustedes quieren o tener una mayor precisión, lo que van a hacer es, ahora sí, literalmente contar el número de células. Van a contar el número de células por mililitro, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar muestras y en el microscopio, con ayuda de un aparato, bueno, no es un aparato, es una especie de portaobjetos marcado que se llama hemocitómetro, es lo que se utiliza o se utilizaba antes, ahora ya hay métodos más modernos para hacer los análisis de sangre. Si se acuerdan ustedes, cuando nos hacen un análisis de sangre, pues nos van a medir el número de eritrocitos, de linfocitos que tenemos por mililitro. ¿Cómo se hacía eso antes? Pues simplemente se tiene una especie de portaobjetos que se llama hemocitómetro y ese portaobjetos tiene una especie de cuadrícula, obviamente microscópica, y nosotros lo que vamos a hacer es sobre esa cuadrícula poner una gotita de sangre y contar el número de células de cada tipo que nos queda dentro de la cuadrícula. Las vamos a contar, por supuesto, en el microscopio, vamos a anotar el número y luego con una fórmula muy sencilla nos vamos a hacer una operación matemática para tener el número de células por
mililitro. Estos aparatitos, decía, se utilizaban para hacer análisis de sangre, pero también los podemos utilizar para hacer conteos en nuestros cultivos en suspensión. Simplemente pondríamos una gotita de nuestro cultivo y haríamos ese conteo para saber el número de células por mililitro. Y de esa manera nosotros podríamos ir monitoreando si ese número va creciendo, si se desacelera el crecimiento de ese número o si ese número se nos queda ya estable, pues querría decir que estamos en la etapa, en la fase estacionaria. También lo podemos hacer por peso, podemos filtrar nuestro cultivo para separar el medio de lo que son las células y simplemente obtener el peso fresco, peso seco de lo que serían nuestras células y de esa manera podemos construir nuestra gráfica. Finalmente, hay un método indirecto para medir esto, para medir el crecimiento de un cultivo en suspensión, y consiste en medir la conductividad eléctrica del medio, es decir, qué tanta electricidad es capaz de conducir el medio de cultivo. Eso se hace con un aparatito muy sencillo, se parece mucho a un potenciómetro, que es el aparato con el que medimos pH, es un aparato que se llama conductímetro y simplemente lo metemos al medio de cultivo y nos va a dar una lectura de conductividad eléctrica. Ahora, ¿de qué nos sirve esa lectura? Bueno, la conductividad eléctrica de cualquier solución es directamente proporcional a la cantidad de solutos. Es decir, entre más solutos tenga un medio de cultivo, por ejemplo, su valor de conductividad eléctrica va a ser mayor. Conforme las células en suspensión crecen, aquí como las vemos en esta imagen, conforme se van multiplicando, van a absorber los nutrientes del medio, es decir, los nutrientes del medio van a ser consumidos por las células vivas. Por lo tanto, la conductividad del medio, conforme haya más células, nos va a ir bajando, porque va a bajar la cantidad de solutos. Entonces nosotros podemos utilizar esta medición de conductividad para saber exactamente cómo va creciendo nuestro cultivo. Entre menor sea el valor o más baje mi valor de conductividad, quiere decir que hay más células que están consumiendo los nutrientes y por lo tanto me están reduciendo, me están bajando la conductividad eléctrica del medio. Entonces, para hacer esto solamente necesitamos un aparatito que mida la conductividad. Este método tiene una gran ventaja y este método, la ventaja que tiene es que yo no necesitaría en teoría estar tomando muestras para hacer los análisis que les comenté antes, porque se acuerdan, en todos ellos yo tengo que tomar una muestra de mi cultivo. Tomar una muestra de un cultivo implica un riesgo de que se me contamine. Entonces, estos métodos me ponen ese riesgo. Obviamente yo lo voy a hacer en la campana con mucho cuidado, pero igual se me pudiera contaminar mi cultivo. En el caso de conductividad eléctrica, yo puedo dejar en mi cultivo, ya dejar adentro el electrodo de conductividad, es decir, un electrodo que me mida la conductividad permanentemente. Yo ya no tendría que estar abriendo y cerrando mi cultivo. Y eso es muy útil, sobre todo cuando yo trabajo con bioreactores. Un bioreactor puede tener ya integrado un electrodo que mida conductividad y de esa manera, si yo conecto mi bioreactor a una computadora, a un procesador, yo voy a tener lecturas permanentes de conductividad y puedo saber exactamente cómo se va desarrollando mi cultivo sin necesidad de tomar muestras. Y esto es muy importante porque si yo tengo un bioreactor, no sé, de 500 litros y lo estoy abriendo a cada rato para tomar muestras, pues tarde o temprano se me va a contaminar, y una contaminación en un bioreactor de ese volumen, pues es una situación muy, muy complicada de resolver. Entonces, estos son los métodos que me van a permitir a mí darle seguimiento al crecimiento de mi cultivo. Regresándonos un poquito a esta gráfica, entonces lo que les acabo de decir es que, fíjense bien, el valor que yo voy a poner aquí en el eje
vertical de mi gráfica, es decir, lo que yo voy a medir para poder construir mi gráfica, pues va a ser alguno de los parámetros que vimos antes. Puede ser el volumen del paquete celular, el número de células por mililitro, el peso seco, peso fresco de mis células, o bien la conductividad eléctrica. Y en ese caso, cualquiera de esos valores que yo grafique aquí me va a servir para construir mi curva de crecimiento. Acuérdense, en el eje horizontal va el tiempo. Aquí yo ya realmente no tengo problemas, simplemente va a ser el tiempo, normalmente en días. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos ir monitoreando, darle seguimiento a el crecimiento, al desarrollo de un cultivo en suspensión. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Sí, yo tengo un par de preguntas. Claro, dime. Bueno, primero quería preguntar, con la conductividad eléctrica, en la fase estacionaria, pues las células están produciendo metabolitos secundarios y pues algunos pueden salirse de las células, supongo yo. ¿Eso no afectaría la lectura de los solutos? Sí, nos puede afectar un poquito la producción de metabolitos, pero no todos los metabolitos se liberan. La mayoría de ellos se quedan dentro de la célula. Sí, tienes razón, nos podría afectar un poquito el valor, pero más bien el problema ocurre al final de esa etapa estacionaria, ya cuando comienza a darse la muerte celular, porque cuando las células mueren, entonces sí se revientan por completo y ahí sí liberan una gran cantidad de solutos. Entonces nosotros al final, digamos, de la vida de un cultivo de estos, vamos a ver otra vez un incremento de la conductividad, pero ya se debe no tanto a la liberación de algún metabolito, sino a células que ya se están lisando, se están reventando y están soltando ya sus contenidos. No sé si te quede claro. Sí, gracias. Sí, claro. Y la otra pregunta es que en la imagen anterior se veían las células pues pálidas y en una de las diapositivas aparecía que no producían clorofila ni pigmentos. ¿Por qué no lo hacen? Porque son células que no están formando parte de un tejido diferenciado. Normalmente son células indiferenciadas que no lo están produciendo clorofilas. Es decir, clorofilas no están produciendo porque no es un tejido fotosintético y porque normalmente estos cultivos no se colocan en un ambiente muy iluminado. Si nosotros los colocáramos en un ambiente con mucha luz, probablemente sí producirían algo de clorofilas y se tornarían de color verde. Entonces, normalmente las células van a ser como estas, es decir, van a ser incoloras, del mismo color que el tejido calloso. En algunos casos, por ejemplo, en estas, no sé si alcanzan a ver un pequeño tinte rojizo, como que están teñidas de rojo. Lo que pasa es que estas células son células de un cultivo que desarrollamos de células de cactus precisamente para producir betalaínas. Las betalaínas son pigmentos de color rojo que producen los cactus y que se almacenan en la vacuola de las células. Por eso estas las vemos teñidas de rojo, pero normalmente el color que tienen, o más bien no tienen color, van a ser incoloras. Si queremos que tomen un color verde, tendríamos que buscar la manera de colocarlas en un ambiente con una mayor intensidad luminosa. No sé si te quede claro. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces esos son los cultivos en suspensión, y los cultivos en suspensión son una herramienta hoy en día biotecnológica muy importante. Tienen muchas aplicaciones, probablemente no tanto como sea la cuestión de la micropropagación, pero si ustedes consultan la literatura, incluso consultan cuestiones de bases de datos de patentes biotecnológicas, etcétera, pues van a ver ustedes que tienen una gran cantidad de aplicaciones. Una de ellas, pues, es la producción
de metabolitos de interés. Y este es nada más un ejemplo de un trabajo, de un artículo en donde se hace un cultivo de células en suspensión de esta plantita que es la stevia, stevia rebaudiana, que seguramente ustedes saben que se utiliza hoy en día mucho para producir edulcorantes, estos compuestos químicos que nos van a endulzar los alimentos, pero sin aportar calorías. Cada vez es más necesario o cada vez hay más demanda, perdón, de estos compuestos y por lo tanto el cultivo, tanto desde el punto de vista agrícola tradicional como biotecnológico de esta especie, pues se ha incrementado mucho. ¿Y qué es lo que se hace? Pues ya más o menos hemos visto el camino que se sigue. El camino que se sigue es establecer una plantulita in vitro como esta. La manera más fácil de hacerlo es como lo hicimos en el laboratorio, conseguimos semillas de stevia, ya hay varios lugares donde se pueden comprar, se desinfectan, se inoculan en un medio semisólido, igual como lo hicimos con los agaves, y luego a partir de esta plantulita o de las plantulitas de stevia, pues tomamos explantes que pudieran ser segmentos de hoja o segmentos de tallo, y los colocamos en un medio propicio para la generación de tejido calloso, que ya sabemos que es un medio que debe de ser rico, debe de contener auxinas, citosininas. Y una vez que tenemos nuestro tejido calloso, tomamos porciones de ese tejido calloso para inocular matraces con medio líquido, colocarlos en una plataforma de agitación y obtener nuestra suspensión celular. Aquí vemos el aspecto de esos cultivos en suspensión de stevia. Aquí los tenemos, esto no es la producción de algo, sino estos sí están teñidos con safranina, que es un pigmento que nos permite visualizar mejor a las células. Y una vez que tenemos nuestros cultivos, podemos tomar muestras simplemente filtrando el cultivo para colectar las células, como lo vemos aquí, y luego ya podemos medir qué tanta cantidad, en este caso de estebiócido, que es el compuesto de sabor dulce, el que buscamos, están produciendo los cultivos. Más adelante en otra unidad vamos a ver que podemos todavía llevar a cabo varias manipulaciones para incrementar la cantidad del compuesto de interés que producen los cultivos. Pero si se fijan, es un camino bastante sencillo: obtener una planta establecida in vitro, obtener callo, obtener una suspensión, y ya podemos con esta suspensión pues ponernos a trabajar con ella para producir algún compuesto de interés, en este caso estebiócidos. Si se acuerdan, otra aplicación de los cultivos en suspensión es la producción de plantas por embriogénesis somática. Si se acuerdan ustedes, en la embriogénesis somática indirecta partimos de tejido calloso. Ese tejido calloso que es embriogénico lo podemos poner en una suspensión, es decir, yo puedo hacer un cultivo en suspensión partiendo de un tejido calloso embriogénico. En esa suspensión, pues se me van a multiplicar las células, voy a tener grandes cantidades de células. Y si se acuerdan ustedes de lo que vimos de la embriogénesis, si yo les quito las auxinas, es decir, las coloco en un medio que ya no tenga auxinas, voy a empezar a ver cómo dentro de mi cultivo en suspensión se empiezan a diferenciar los embriones, siempre y cuando, por supuesto, yo haya partido de un tejido calloso embriogénico. Entonces voy a ver que se empiezan a formar embriones, ¿se acuerdan? En etapa globular, en etapa de corazón, que son las etapas de desarrollo del embrión, en etapa de torpedo, es decir, el embrión ya completo, y finalmente esos embriones los puedo germinar y los puedo convertir en plantas ya capaces de adaptarse a suelo. Esto tiene una ventaja. Esto también, ¿se acuerdan? Cuando vimos lo de la embriogénesis, también lo podría haber hecho yo en un medio semisólido, es decir, tener todo este proceso en un medio semisólido. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en un sistema en suspensión? Pues otra vez ya lo hemos mencionado, lo he mencionado varias veces, es la posibilidad de escalar esto. Es decir, en lugar de tener un frasquito con tejido calloso, yo puedo tener un bioreactor
con 5 litros, 10 litros, 20 litros de suspensión celular. Y por supuesto, la cantidad de embriones que yo voy a producir, pues es muchas veces mayor a la que yo podría tener en un frasquito con medio semisólido. Bueno, ¿alguna pregunta? Estamos viendo algunos ejemplos de aplicaciones. Ya vimos producir metabolitos de interés, embriogénesis somática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué otra aplicación podemos tener? Si se fijan, esto que les voy a platicar es algo que ya también habíamos visto que se puede hacer con tejido calloso. Imaginen ustedes que yo tengo un cultivo de células en suspensión. En este artículo nos hablan de alfalfa, es decir, la especie con la que trabajan es alfalfa. Yo tengo un cultivo de células en suspensión de alfalfa y en este caso, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que nos están reportando? Bueno, lo que hicieron fue tomar su cultivo de células en suspensión y ponerle sal, literalmente sal, cloruro de sodio. Ustedes saben que la sal es un factor que afecta a las plantas, es decir, en los suelos donde hay un exceso de sal, de cloruro de sodio, las plantas no se desarrollan bien. Entonces, en este caso se le puso sal intencionalmente al medio de cultivo, se le puso poquita sal, 50 milimolar. ¿Qué pasa? Bueno, que al haber sal en el cultivo, algunas células, muchas células de hecho, se nos van a morir porque no aguantaron la sal, no van a aguantar la presencia de sal. Sin embargo, es muy posible que algunas pocas células sobrevivan, hayan sido capaces de soportar la sal. Esas células sí se van a multiplicar, por lo tanto, tarde o temprano, nuestro cultivo se va a llenar de células, pero células resistentes a esta cantidad de sal. ¿Qué se hace luego? Se repite exactamente el mismo proceso, pero en cada paso, en cada repetición, le vamos poniendo una concentración un poquito mayor de sal. Empezamos con 50, luego 100, 150, 250 y cada paso vamos a ir obteniendo un cultivo celular resistente a esa cantidad de sal. De hecho, solamente llegaron a 350, que ya es muchísima sal, es decir, son muy resistentes. Ya por encima de esto, pues ya se rompe el límite. Ahora sí se nos van a morir todas las células, pero células resistentes a 350 milimolar de sal, pues es bastante bueno. ¿Qué se hace? Pues por supuesto que tener un cultivo de células en suspensión que resista a la sal, pues quizá no tenga muchas aplicaciones, no podríamos pensar en para qué lo voy a utilizar, pero si a partir de esas células en suspensión, fíjense bien, se vacían pequeñas cantidades de ese cultivo en medio semisólido, imaginen ustedes que en una caja de Petri tienen medio semisólido, medio gelificado con agar, vacían pequeños volúmenes de la suspensión, las células van a empezar a crecer, pero ahora van a crecer en medio sólido. Lo que nos van a formar son pequeños tejidos callosos, es decir, van a formar microcallos que luego van a crecer más, se van a convertir en tejidos callosos ya macroscópicos como los que hemos observado en el laboratorio y nosotros podríamos, ya sabemos cómo, a partir de organogénesis, por ejemplo, indirecta, regenerar plantas de alfalfa a partir de ese callo. Como el callo se obtuvo de la suspensión y la suspensión era resistente a sal, seguramente el callo va a ser resistente a sal. Y como las plantitas de alfalfa se regeneraron a partir del callo, que es resistente a sal, pues muy posiblemente esas plantas también sean resistentes a sal, que es lo que se buscaba en este trabajo, es decir, generar plantas resistentes a salinidad a través de esta estrategia. Con cultivos en suspensión podemos muy rápidamente obtener líneas celulares resistentes y a partir de las líneas celulares resistentes regenerar callo y luego regenerar plantas a partir de ese callo. Este trabajo lo hicieron con sal, pero igual que lo mencionamos en el caso del callo, ustedes pongan aquí lo que ustedes quisieran probar, por ejemplo, alguna toxina,
un metal pesado, algún producto químico que es tóxico para la planta y podríamos repetir el mismo trabajo, es decir, obtener plantas resistentes a algún compuesto químico a través de esta estrategia utilizando cultivos en suspensión. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Entonces, fíjense, llevamos 3 aplicaciones: obtener metabolitos, obtener embriones somáticos, es decir, multiplicar plantas, y aquí estaríamos hablando de mejoramiento de las plantas, obtener plantas resistentes a algún factor que les cause daño a través del uso de cultivos de células en suspensión. Bueno, una gran ventaja que tienen con respecto, si comparamos esto con el tejido calloso, una gran ventaja es que los cultivos de células en suspensión los podemos escalar. Es decir, yo puedo tomar mi matracito, como los que hemos visto, mi matracito, no sé, de 250, 500 mililitros que tiene por ahí mi cultivo en suspensión, y con ese matraz yo puedo vaciarlo en un bioreactor que esté lleno de medio de cultivo y utilizarlo como inóculo. Aquí vemos algunos ejemplos de bioreactores que podríamos utilizar para cultivar masivamente células en suspensión. Miren, por ejemplo, en este diseño, lo que vemos aquí, estos rectangulitos, son una especie de paletas o de hélices que se van moviendo muy lentamente. Aquí esto va girando lentamente, no rápido, porque no queremos hacer un licuado de células, sino simplemente que se agite para que se oxigene el medio. Se inyecta aire por abajo para que se contribuya a la oxigenación del medio. Entonces hay una entrada de aire, hay unas paletas que se mueven lentamente para que esto esté continuamente agitándose, y de esta forma yo puedo tener volúmenes de decenas o de cientos de litros con células en suspensión. También puedo, en lugar de inyectar poquito aire, inyectar una mayor cantidad de aire, es decir, hacer un burbujeo más intenso, para que ya no se necesite la agitación a partir de estas propelas, sino que el simple burbujeo, el estar liberando grandes cantidades de aire a partir de un difusor, me va a mantener continuamente, permanentemente en movimiento mi cultivo, y de esa manera yo puedo lograr que se oxigene, mantener ese movimiento que me permite mantener mi suspensión celular y obtener igual grandes cantidades, grandes volúmenes del cultivo. Bueno, hay otras estrategias en donde, como esta, yo tengo mis células en una camarita aislada y el medio de cultivo lo estoy moviendo, haciendo que entre y salga continuamente de esta camarita. Entonces, hay varias estrategias. Esta que vemos aquí es muy interesante porque el cultivo ya no se hace en bioreactores, sino se hace en una especie de bolsas de plástico, parecidas a las bolsas en esas donde se maneja, por ejemplo, la sangre, cuando se dona sangre o se recibe sangre. Ese tipo de bolsas de plástico, pero de un tamaño mucho mayor, se pueden llenar con una suspensión celular y se pueden colocar en un dispositivo, es esta base que vemos aquí, que las esté continuamente moviendo, lentamente las va a estar moviendo para que se vayan moviendo los cultivos y de esa manera se mantenga la oxigenación. O también se puede llevar esta estrategia de estas bolsas, que son pequeñitas, a una escala enorme. Como vemos aquí, estas son bolsas, no sé si alcanzan a ver, bolsas enormes de plástico, más o menos 300, 400 litros de capacidad, que están llenas de un cultivo en suspensión. Lo que vemos de color medio naranja son células precisamente de zanahoria, células cultivadas en suspensión. Aquí lo que se inyecta es aire, grandes cantidades de aire para que esto se mantenga en movimiento, y estas células de zanahoria están modificadas genéticamente para producir proteínas recombinantes, proteínas de alto valor que van a estar produciendo aquí en estos cultivos masivos de células en suspensión.
Bueno, aquí vemos nada más varios de los diseños que se manejan para hacer estos cultivos masivos de células en suspensión. Me refiero a diseños de bioreactores. Precisamente la labor en cuestión de biotecnología es estar trabajando, modificando estos diseños para hacerlos óptimos para nuestro sistema. Dependiendo de la especie de planta que yo maneje, pues yo puedo hacer ajustes a estos sistemas, hacer ajustes a este tipo de dispositivos para que sea óptima la producción. Entonces, fíjense, hay desde bioreactores tradicionales que son de metal, con una propela, es decir, una especie de hélice que mueve las células, hasta dispositivos muy modernos hechos de plástico, bolsas de plástico que van a estar agitando y conteniendo esos cultivos. Y fíjense las escalas de las que estamos hablando. Estamos hablando de dispositivos de 2000 litros, de 1000 litros, etcétera. Esta es la gran ventaja de los cultivos en suspensión, que yo los puedo ir escalando. Realmente no habría un límite en cuanto al volumen que yo podría manejar. Obviamente, entre más volumen, más complicado mi dispositivo, más caro me resultaría construir mi bioreactor, pero no hay un límite en cuanto al volumen que yo pueda manejar. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, más ejemplos. Fíjense, aquí tenemos esto que parece, fíjense, parece una nave espacial, es grandotota, pero en realidad es un bioreactor. Aquí estos también son bioreactores, también parecen como satélites, así tienen una forma muy curiosa. Son pero no satélites, son bioreactores para la producción de células de ginseng. Seguramente han oído hablar de esta plantita ginseng. Es una planta que se utiliza en la medicina tradicional china, coreana. Es una planta que, a diferencia de muchas otras que nos manejan hoy en día y que nos dicen que son milagrosas y curan todo, en realidad en esta planta sí se ha demostrado científicamente, hay un montón de estudios que demuestran que sí tiene propiedades muy importantes en cuestiones como la regeneración del sistema nervioso, etcétera. Es decir, sí produce compuestos de una gran utilidad en cuestiones de medicina o de medicina tradicional en esos países de Oriente. Es una planta muy demandada por eso, pero es una planta de crecimiento muy lento, no se puede cultivar fácilmente, es una planta que solamente crece en ciertos bosques, en fin, tiene varios problemas para producirla y por lo tanto la opción que se maneja y que ya se hace de manera industrial en Corea, estos trabajos son de Corea, es precisamente producir células de ginseng a gran escala en bioreactores para utilizar, en lugar de utilizar la raíz de la planta, que es lo que normalmente se maneja, pues se utiliza esto que vemos aquí, son células en suspensión que se extraen de estos bioreactores. Estas células ya se utilizan directamente como complemento alimenticio o bien se utilizan para aislar a partir de ellas los principios activos precisamente del ginseng. Y son los bioreactores que veíamos antes, les decía, los que son bolsas de plástico. Fíjense, esto es algo muy interesante. Esto ya tiene tiempo, ya actualmente hay muchos otros desarrollos, pero este es importante porque en 2012 fue el primer sistema para producir proteínas terapéuticas para uso humano, es decir, producir proteínas para curar enfermedades humanas, obviamente proteínas que son recombinantes, no son naturales de las células de zanahoria, sino son proteínas que se obtienen porque previamente se hizo una transformación genética del tejido calloso, se transformó el callo y luego de ese callo transformado se obtuvieron las suspensiones celulares y se produjeron en grandes cantidades en estos bioreactores precisamente una proteína que cura una enfermedad hereditaria muy importante en el hombre. No es muy común, es decir, es una enfermedad rara, pero antes no tenía cura y ahora con estos sistemas de producción de esta proteína se llama la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad se puede curar simplemente dándoles a las personas que la padecen
pues suministrándoles esa proteína recombinante que se produce precisamente en estos bioreactores llenos de células de zanahoria. Si se fijan, aquí tenemos todos los sistemas que inyectan el aire, los sistemas que permiten colectar células para extraer la proteína sin necesidad de abrir todo el bioreactor, sino que a través de estas mangueras se pueden colectar las células. Y este es un trabajo importante. Si les interesa, aquí está la referencia de donde lo podemos leer, porque fue el primer ejemplo ya de producción a escala industrial de una proteína terapéutica humana. El gen que se utilizó para transformar la zanahoria es un gen humano, pero que se produce en sistemas vegetales, en cultivos de células vegetales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo quisiera saber en la presentación anterior. Sí. Bueno, más bien. Sí, dime. Está hablando. La pasada. pasada. Sí. Sí, dime. ¿Cómo consumían las células directamente? No sé si ustedes les ha tocado ver, sobre todo en tiendas de estas tiendas naturistas y eso, que venden unos sobrecitos que tienen raíz de ginseng molida y deshidratada. Y eso se consume, digamos, como una especie de té, como un complemento alimenticio que es benéfico para la salud. Y te digo, esto ya está demostrado, porque también esto de las plantas a veces se presta muchos productos milagro. Entonces, lo que nos venden en las tiendas, aquí en Aguascalientes se puede conseguir, son unos sobrecitos que tienen un polvito que es raíz de ginseng, y nosotros podemos o hacer un té directamente, aunque no sabe muy bueno, es un poco amargo, o hacer un té de otra cosa, no sé, de manzanilla o de lo que sea, y complementarlo con eso, y eso nos va a aportar esos compuestos que mantienen, de alguna manera ayudan a mantener sano al sistema nervioso. Sobre todo se ha visto en personas pues que ya tenemos una cierta edad, que se nos empiezan a olvidar cosas o complicar algunas cosas. Este tipo de complementos mantiene más tiempo sano el sistema nervioso. Entonces, normalmente lo que te venden es el polvo de raíz. En este caso, fíjense, en Corea lo que venden son exactamente los mismos sobrecitos con ese polvo seco, pero ya no es polvo de raíz de ginseng, sino que son precisamente estos cultivos en suspensión que se deshidratan, se convierten en polvo, y es el complemento que se vende. También a partir de aquí se puede hacer, ya en la industria farmacéutica, se puede hacer la extracción de los principios activos, pero normalmente el ginseng no se utiliza tanto como medicina, sino como una especie de complemento alimenticio que aporta esos beneficios. No sé si me expliqué, si te queda claro. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, con algunas plantas medicinales que manejamos aquí en México, se utilizan mucho, se pudiera hacer algo similar. En lugar de consumir un té de la hoja seca, se podrían obtener las células en suspensión. Obviamente habría que demostrar que sí están produciendo compuestos activos y en cantidades adecuadas, y secar esas células en suspensión, y en lugar de que nuestra bolsita de té contenga hojas secas, puede contener estas células deshidratadas. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna otra duda? Aquí vemos, ya para terminar el día de hoy, simplemente esta estrategia es relativamente sencilla. Hay plantas que son muy fáciles, seguramente ustedes lo han visto en otras materias, son sumamente fáciles de transformar genéticamente, como por ejemplo el tabaco o la zanahoria que ya mencionamos. Entonces, muy fácilmente podemos obtener callo transformado genéticamente, y con ese callo transformado genéticamente establecer suspensiones celulares, y luego esas suspensiones celulares llevarlas a gran escala a bioreactores de gran volumen, y luego a partir de esas células, de esa biomasa, purificar en sistemas como este de HPLC, purificar las proteínas recombinantes y ya directamente dosificarlas para curar alguna enfermedad o para producir, por ejemplo, alguna vacuna o alguna otra cuestión de ese tipo.
Entonces, bueno, aquí vemos más o menos la misma estrategia que nos permitiría generar proteínas recombinantes a través de cultivos de células en suspensión. Y para terminar, pues aquí vemos, si gustan, en la siguiente clase analizamos esto con más detalle y comenzamos ya con la siguiente unidad. Aquí son ejemplos de proteínas de interés terapéutico que se han producido precisamente utilizando como sistema cultivos de células en suspensión de origen vegetal. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que nos haya quedado sobre este tema? ¿Sí queda claro cuál puede ser la utilidad de un cultivo en suspensión? Muy bien. Entonces, la próxima sesión, el día viernes, nada más retomamos un poquito esto y comenzamos ya para cerrar esta unidad y comenzamos ya con la siguiente unidad. Les decía que ya las unidades que quedan son bastante más cortitas. Entonces, nos vemos el día viernes para hacer lo que les comento, excepto por Luis Fernando, Juan Alberto y Aldo Iván, que nos veríamos a las 10 de la mañana para trabajar en laboratorio, y a las 2 de la tarde Fernanda, Rebeca y Jesús Alejandro para lo mismo. Entonces nos vemos, estas compañeros, compañeras, nos vemos más tarde allá en la universidad y el resto de los compañeras y compañeros nos vemos el viernes para continuar con estos temas. Entonces, como siempre, pues muchas gracias por su presencia, por su participación y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Estén muy bien, hasta luego.